Me emborraché con mi jefe en Año Nuevo. Llegué a casa a las 4 de la mañana y mi esposo inseguro estalló. Voy a ser honesta. Cometí un error, un gran error. Me llamo Mariana, tengo 33 años y me gusta pensar que sé controlar mis decisiones, pero si soy sincera conmigo misma, nunca he sido muy buena tomando las correctas. Siempre he sido más de seguir la corriente, de dejarme llevar por el momento. O quizás impulsiva sea la palabra correcta. Lo que pasó en Año Nuevo no fue mi mejor momento, pero tampoco creo que sea justo culparme de todo. Trabajo en una pequeña agencia de marketing, un lugar donde todos saben todo sobre todos y mi jefe, Ricardo, no es la excepción. Es el tipo de persona que siempre es el alma de la fiesta, el que nunca dice que no a una ronda más, pero de alguna manera logra mantenerse lo suficientemente profesional como para que nadie pueda reprocharle nada. Tiene poco más de 40 años, está casado y tiene hijos, pero no actúa como tal. La fiesta de Año Nuevo no fue diferente. Ricardo organizó una reunión en un bar elegante en el centro e invitó a toda la oficina. Dijo que no era un evento de trabajo, solo una oportunidad para relajarnos y celebrar el año con las personas con las que compartimos tanto tiempo. No planeaba ir, pero Ricardo sabe ser persuasivo. Además, no tenía otros planes. Mi esposo, Daniel, de 35 años, ya me había dicho que no quería salir. Pero claro, las cosas nunca salen como uno las planea. El bar estaba abarrotado cuando llegué y Ricardo ya estaba en su segundo o tercer tequila. Me saludó como si fuera la estrella de la noche, me puso una copa de champán en la mano y dijo: Mariana, estás demasiado sobria para Año Nuevo. Arréglalo. Me reí, pero antes de darme cuenta tenía otro trago en la mano y luego otro y otro. No intentaba emborracharme, pero tampoco quería hacer la aguafiestas que decía que no. Además, era Año Nuevo. ¿No se supone que eso es lo que se hace? Después de un par de horas, Ricardo estaba en su máximo esplendor, bailando, contando historias exageradas y actuando como si fuera el mejor amigo de todos. No sé cómo pasó, pero terminé en un duelo de baile con un compañero de trabajo y debo admitirlo, me estaba divirtiendo. Por una vez no era solo Mariana, la esposa responsable. Me sentía libre, me sentía viva, pero claro, debía haber prestado más atención a la hora y a la cantidad de copas que llevaba encima. Cuando llegó la medianoche, ya estaba demasiado tomada, al punto de que Ricardo la encontraba divertidísimo y no dejaba de hacer bromas sobre cómo me había convertido en el alma de la fiesta. No me fui hasta después de las 4 de la mañana. Daniel me había mandado varios mensajes preguntando cuándo llegaría, pero ni siquiera había notado que mi teléfono vibraba. Cuando finalmente lo revisé, el último mensaje decía: ¿En serio? Seguido de otro: no te molestes en despertarme. Esa debió haber sido mi señal para pedir un Uber y regresar a casa lo más rápido posible, pero en mi cabeza ya era demasiado tarde para arreglarlo, así que decidí quedarme por otro trago más. Total, ¿qué diferencia hacía ya? Cuando por fin llegué a casa, apenas podía mantenerme en pie. Tropecé con la alfombra, intenté quitarme los tacones y en cuanto abrí la puerta, ahí estaba él, Daniel, sentado en el sofá, con los brazos cruzados, los labios apretados y esa mirada, esa mezcla de decepción y enojo que conozco demasiado bien. Intenté sonreír, aligerar el ambiente. Hola, dije con una risa torpe mientras me tambaleaba un poco. Feliz Año Nuevo. Pero Daniel no se rió. Ni siquiera sonrió. Apestas a alcohol, dijo en un tono seco. ¿Sabes qué hora es? Rodé los ojos y dejé caer los tacones en el suelo con un golpe fuerte. Oh, vamos, balbuceé. Es Año Nuevo. No es como si hiciera esto todo el tiempo. No es el hecho de que haya salido. Su voz era baja, pero tensa. Es el hecho de que ni siquiera te molestaste en responderme. Estuve aquí preguntándome si estabas bien mientras tú estabas por ahí haciendo Dios sabe qué. Sus palabras me irritaron más de lo que deberían. No estaba haciendo nada malo, Daniel, dije cruzando los brazos. Estaba con mis compañeros de trabajo. No estaba engañándote si es lo que insinúas. Vi la forma en que apretó la mandíbula, la manera en que sus dedos se tensaron en los brazos del sofá. Eso no es lo que dije, respondió en un tono más bajo. No es sobre eso. Es sobre respeto. Soné agresiva de lo que quería cuando respondí. Respeto. En serio, porque fui a una fiesta y me divertí. Dios, Daniel, no soy un adolescente que tiene que pedir permiso.
Él se puso de pie pasándose una mano por el cabello con frustración. No se trata de permiso, Mariana. Su voz era más fuerte ahora. Se trata de comunicación. Se trata de que dijiste que volverías temprano y no lo hiciste. Se trata de que te envié mensajes y ni siquiera te diste cuenta. Se trata de que actúas como si no importara, como si yo no importara. Si te está gustando el video, déjame un like. Continuamos. Su acusación me golpeó en el pecho, pero en lugar de admitir que tal vez, solo tal vez, tenía razón, hice lo que siempre hago. Me puse a la defensiva. Eres tan dramático. Espeté. Solo porque me divertí una noche significa que no me importa nuestro matrimonio. Por favor, Daniel, estás exagerando todo. Y entonces lo dije. La palabra que nunca debería haber dicho. Eres tan inseguro. El aire se volvió denso. Vi la forma en que su expresión cambió, la manera en que sus ojos se endurecieron como si acabara de apuñalarlo en el pecho. Daniel odia esa palabra. Odia cuando lo señaló. Y supe que acababa de cruzar una línea. Su voz era baja, controlada, demasiado controlada. ¿Crees que esto es por inseguridad? Susurró. ¿De verdad piensas que todo esto es porque soy un paranoico celoso? Se acercó a mí y por primera vez hasta ahora sentí algo parecido al miedo. No porque creyera que me haría daño, sino porque podía ver lo herido que estaba. No se trata de inseguridad, Mariana, dijo con los dientes apretados. Se trata de que actúas como si fueras soltera cuando no lo eres. Su comentario me hizo hervir la sangre. Eso es una locura, grité tambaleándome y señalándolo con el dedo. Porque tomé unas copas y me quedé hasta tarde, Dios. Daniel crece. Él soltó una risa seca y sin humor. No es solo esta noche, dijo con voz cansada. Siempre es así. Siempre estás en tu propio mundo, siempre haces lo que quieres y yo solo tengo que aceptarlo. Me crucé de brazos, negándome a ceder. Tal vez si no fueras tan controlador. Controlador, susurró con incredulidad amarga. Pedirte que me avises si vas a llegar tarde es ser controlador. No respondí porque en el fondo sabía que tenía razón, pero fui demasiado orgullosa para admitirlo. La discusión siguió escalando, cada uno lanzando palabras como cuchillos hasta que finalmente no pude más. No voy a seguir con esto, dije antes de girarme y marcharme al baño, cerrando la puerta con un golpe fuerte. Me deslicé hasta el suelo, mi cabeza dándome vueltas por el alcohol y mi corazón latiendo demasiado rápido. Por un momento me convencí de que no era mi culpa, pero luego el silencio del otro lado de la puerta me dijo algo diferente. Daniel no golpeó la puerta, no me gritó para que saliera, no intentó hablar y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Desperté con la boca seca, la cabeza palpitante y una sensación de vacío en el estómago que no tenía nada que ver con la resaca. Por un momento, solo un momento, me permití olvidar la pelea de anoche, pero en cuanto miré al otro lado de la cama, vi que estaba vacía. Daniel ya se había levantado. Tomé aire y me obligué a salir de la cama. No podía esconderme en la habitación todo el día, por mucho que quisiera hacerlo. Desde el pasillo olí el café. Sabía que Daniel estaba en la cocina, haciendo su rutina matutina como siempre. Cuando entré lo vi sentado en la mesa con su taza en una mano y la otra deslizando la pantalla de su tablet. No levantó la mirada cuando me acerqué. No me dijo ni una palabra. El silencio era peor que los gritos. Me apoyé contra la encimera y crucé los brazos, fingiendo que no me importaba. Buenos días, dije. Mi voz un poco más áspera de lo que esperaba. Nada. Se quedó ahí tomando café como si yo no existiera. Oh, así que ahora me vas a ignorar, dije con frustración. Qué maduro de tu parte. Por fin levantó la mirada. Su expresión era completamente neutral, lo que de alguna manera era peor que si estuviera enojado. ¿Recuerdas lo que dijiste anoche?, preguntó con calma. Me encogí de hombros tomando un vaso de agua. No mucho, admití, pero estoy segura de que me lo vas a recordar. Daniel dejó la tablet sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Me llamaste inseguro, dijo sin rodeos. Hice una mueca. Bueno, no estabas exactamente actuando con confianza. Su mandíbula se tensó. ¿De verdad crees que ese es el problema? Creo. Dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. ¿Qué te molesta que pueda divertirme sin ti?
Daniel soltó una risa seca. Esto no tiene nada que ver con que te diviertas. Se trata de que no piensas en mí. No piensas en cómo tus acciones afectan a esta relación. Rodé los ojos sintiendo la rabia burbujear en mi interior. Otra vez. Dios, Daniel, otra vez con esto. Me fui a una fiesta, tomé unas copas y volví a casa. Fin de la historia. ¿Por qué tienes que hacer un drama de todo? Cerró los ojos por un momento, como si estuviera conteniendo las ganas de gritar. Cuando los abrió de nuevo, su mirada era más fría de lo que esperaba. No es solo esta vez, Mariana, dijo en voz baja. Siempre es así. Siempre haces lo que quieres, sin pensar en las consecuencias. Sus palabras me hirieron más de lo que quería admitir, pero en lugar de reconocerlo, me defendí. Oh, claro, porque tú eres perfecto, ¿no? Daniel no se molestó en responder, solo negó con la cabeza como si estuviera cansado, como si estuviera rendido. Y por primera vez me golpeó el miedo de verdad, no porque estuviéramos peleando, sino porque, ¿y si esta vez era diferente? ¿Y si esta vez no podíamos arreglarlo? No puedo seguir así, Mariana, dijo su voz más suave ahora. Mi pecho se apretó. ¿Así, cómo? Daniel respiró hondo, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Así, sintiéndome como si fuera la última persona a la que piensas, admitió, como si esta relación fuera algo secundario para ti. Sentí un nudo en la garganta, pero lo ignoré. Eso no es cierto, susurré. Entonces demuéstralo, dijo sin rodeos. Abrí la boca, pero no supe qué responder. ¿Por qué? ¿Cómo se demuestra algo así? El día transcurrió en una niebla densa con Daniel y yo atrapados en la misma casa, pero sintiéndonos como extraños. No hubo gritos, no hubo más discusiones, solo silencio. Y de alguna manera eso era peor. Intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero todo se sentía diferente. Daniel no me buscaba, no me preguntaba nada y yo tampoco hacía el esfuerzo de acercarme. No sabía qué decirle y tenía miedo de lo que él pudiera responderme. Así que me escapé. Salí de casa sin avisar a dónde iba. Deambulé sin rumbo fijo, mis pensamientos dando vueltas sobre lo mismo una y otra vez. Siempre haces lo que quieres, sin pensar en las consecuencias. Esa frase no dejaba de resonar en mi cabeza. Y si tenía razón y si realmente había sido egoísta todo este tiempo y nunca me había dado cuenta, pero al mismo tiempo no tenía derecho a divertirme a tener mi propio espacio fuera de nuestra relación. Las preguntas me atormentaban y antes de darme cuenta estaba sentada en una cafetería del centro removiendo distraídamente el azúcar en mi café. Miré mi teléfono. Un mensaje de Daniel. Tenemos que hablar. 4 palabras que hicieron que mi estómago se encogiera. No le respondí, no porque no quisiera hablar, sino porque no sabía cómo enfrentar lo que viniera después. Y luego cometí otro error. Abrí Instagram y ahí estaban las fotos. Ricardo había subido un carrusel con imágenes de la fiesta de Año Nuevo. Miré cada una sintiendo como mi respiración se volvía más pesada. Ahí estaba yo riendo, bailando, con un vaso en la mano demasiado cerca de Ricardo en una de las fotos. No era una imagen comprometedora, pero ¿cómo se vería eso desde afuera? Y entonces vi un comentario de Jessica, la esposa de Ricardo. Parece que todos se divirtieron demasiado, acompañado de una serie de emojis que no dejaban duda de lo que insinuaba. Mi estómago se revolvió, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque de repente vi todo desde los ojos de Daniel. Vi cómo podía haberse sentido al estar en casa solo, mientras yo aparecía en redes sociales como la protagonista de una fiesta descontrolada. Al llegar a casa, Daniel no estaba. Yo seguía pensando las fotos en Instagram. Vi lo que él vio y lo peor era que por primera vez entendí por qué se había sentido herido. Bajé el teléfono sintiéndome enferma. Pero antes de que pudiera hacer algo al respecto, Daniel entró por la puerta y en su mano sostenía su propio teléfono. Con las mismas fotos abiertas en la pantalla, su mirada se clavó en la mía. No hizo falta que dijera nada. Sabía que lo había visto todo. Daniel se quedó parado en la entrada, sosteniendo su teléfono, mirándome como si yo fuera alguien que no reconocía. Sabía lo que había visto, sabía lo que estaba pensando. Y aún así, lo primero que hice fue ponerme a la defensiva. ¿De verdad estás molesto por unas fotos?, pregunté cruzándome de brazos. No significan nada. Daniel soltó una risa seca sin humor.
¿Eso crees? Su voz era tranquila, demasiado tranquila, y eso me asustó más que si hubiera gritado. ¿Crees que no significa nada? Avanzó hasta la mesa y dejó su teléfono boca arriba. La pantalla seguía encendida. Las fotos de Ricardo y yo seguían ahí. Dios, Daniel, estábamos en una fiesta, dije con frustración. Todos estábamos divirtiéndonos. No entiendo por qué tienes que hacer esto tan grande. Daniel apretó la mandíbula como si estuviera conteniendo algo. No se trata de la fiesta, dijo con voz baja. Se trata de que cada vez que te enfrentas a una consecuencia de tus actos haces esto. Me quedé en silencio. Él apoyó ambas manos sobre la mesa y me miró fijamente. Siempre giras todo para hacerme ver como el malo. Como si yo fuera el controlador, el celoso, el inseguro. Pero dime, Mariana, si los roles estuvieran invertidos, si yo fuera el que saliera hasta la madrugada sin responderte mensajes, riéndome y abrazando a una compañera de trabajo en fotos públicas, ¿de verdad me dirías que no significa nada? Abrí la boca para responder, pero me detuve porque sabía la verdad. Si fuera al revés, si Daniel hubiera salido y yo estuviera viendo fotos suyas con otra mujer, no lo habría tomado bien, ni un poco, y eso me dejó sin palabras. Él se dio cuenta, asintió lentamente, como si mi silencio fuera la confirmación de todo lo que ya sabía. Se apartó de la mesa, tomó su taza de café y dio un sorbo sin mirarme. Estoy cansado, Mariana, dijo en voz baja. Cansado de esta conversación, de esta pelea, de siempre ser el malo por pedirte lo mínimo. Tragué saliva, Daniel, pero negó con la cabeza. No quiero escucharte defenderte, quiero escucharte asumir responsabilidad por una vez. Métense. Eso es lo que quieres, que me eche la culpa de todo. Daniel se rió, pero no había calidez en el sonido. Ni siquiera puedes decirlo sin ponerte a la defensiva. El silencio se apoderó de la habitación. Era denso, pesado. Me pasé una mano por el cabello tratando de ordenar mis pensamientos. Sabía que debía decir algo real, pero no sabía cómo. Y Daniel ya estaba cansado de esperar. Voy a salir un rato, dijo agarrando sus llaves. No quiero estar aquí ahora mismo. Mi estómago se hundió. ¿A dónde vas? No lo sé, dijo abriendo la puerta. Solo lejos de aquí. Y antes de que pudiera detenerlo, se fue, dejándome sola en una casa que de repente se sentía demasiado grande. El sonido de la puerta cerrándose resonó en el silencio y me quedé ahí, inmóvil, con el estómago revuelto y un nudo en la garganta. Daniel nunca hacía esto, nunca se iba en medio de una pelea. Siempre era el que se quedaba, el que insistía en hablar, en arreglarlo, pero esta vez no. Esta vez fui demasiado lejos. Me dejé caer en el sofá, mi mente dando vueltas sin cesar. Lo llamé. Fue directo al buzón de voz. Envié un mensaje. ¿Dónde estás? No respondió. Algo dentro de mí se apretó. No podía recordar la última vez que Daniel me ignoraba de esta manera y en lugar de enfrentar el peso de esa realidad, hice lo que siempre hacía. Busqué una distracción. Tomé mi teléfono, abrí Instagram. Ricardo había eliminado las fotos probablemente después de mi mensaje. Debería sentir alivio, pero lo único que sentía era que era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Un mensaje nuevo apareció en la pantalla. Era Ricardo preguntando si todo estaba bien en casa. Suspiré. No quería hablar de esto con él. No quería hablar con nadie. Dejé el teléfono a un lado y me hundí en el sofá. No sabía cuánto tiempo pasó, pero la casa se sentía cada vez más fría, oscura, vacía. Y por primera vez en mucho tiempo me permití sentir miedo de verdad, porque si Daniel se iba, si esta era la vez que no volvía, ¿qué haría? A la mañana siguiente, mientras tomaba el café en la sala, mi mente estaba perdida tratando de buscar una manera de solucionar las cosas con Daniel, cuando de repente el sonido de la puerta al abrirse me sobresaltó. Daniel entró con paso firme, pero esta vez no había vacilación en sus movimientos. Su rostro estaba sereno, casi inexpresivo, pero sus ojos tenían una determinación que nunca antes había visto. Me levanté del sofá, el corazón latiéndome con fuerza. Daniel no cortó levantando una mano. No esta vez, Mariana. Su voz era tranquila, pero firme. Demasiado firme. ¿Qué pasa? Pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Él respiró hondo y sostuvo mi mirada.
Me voy. 2 palabras. Solo 2, pero fueron suficientes para que el suelo pareciera ceder bajo mis pies. ¿Qué? No, no entiendo. Si lo entiendes, dijo sin alterarse. No voy a discutir. No voy a pedirte que cambies. Ya lo hice demasiadas veces. El aire se volvió pesado. Yo seguía parada allí, paralizada, mientras él caminaba hacia el dormitorio. Espera, grité siguiéndolo. No puedes simplemente irte así. Daniel se detuvo frente al armario y comenzó a sacar una maleta. Claro que puedo, pero es una estupidez. Fue solo una fiesta. Dejó la maleta sobre la cama y por fin me miró. Había dolor en sus ojos, pero también algo peor. Aceptación. No es la fiesta, Mariana, es todo. Cada vez que priorizas tu diversión sobre nuestro matrimonio, cada vez que me ignoras, cada vez que me haces sentir que soy un estorbo en tu vida, eso no es cierto. Lo es, dijo doblando una camisa con calma. Y lo peor es que ni siquiera lo niegas, solo te enojas. Como ahora abrí la boca, pero no salió nada porque era verdad. Siempre me ponía a la defensiva, siempre convertía todo en una pelea. Daniel cerró la maleta con un golpe seco. Me quedaré en un hotel esta noche. Mañana buscaré un departamento. ¿En serio, vas a tirar años de relación por esto?, dije. Pero incluso yo escuché lo débil que sonaba mi argumento. Él se detuvo en la puerta con la maleta en la mano. No los estoy tirando yo, Mariana. Tú lo hiciste una y otra vez. Y entonces, sin gritos, sin drama, salió. La puerta se cerró con un sonido definitivo y esta vez supe que no volvería. Actualización. Ha pasado 1 año desde que Daniel se fue. El divorcio fue rápido, demasiado rápido. Daniel no peleó por nada, ni la casa, ni los ahorros, solo quería seguir adelante. Yo, en cambio, me hundí. Al principio, me convencí de que estaba mejor sin él. Que ahora podía hacer lo que quisiera, salir, divertirme sin tener que rendirle cuentas a nadie. Pero las noches eran largas y la casa vacía. Hasta que un día revisando mi teléfono, vi una notificación, una foto etiquetada. Daniel en un café sonriendo al lado de una mujer rubia que le sostenía la mano. La leyenda decía, cuando la vida te da segundas oportunidades. Y entonces lo entendí. Él sí había sabido cuándo dejar ir lo que lo lastimaba. Yo, en cambio, seguía ahí sola, con el recuerdo de todo lo que había perdido y nadie a quien culpar, excepto a mí misma. Hasta aquí el video. Si te gustó, regálame un like y una suscripción, me ayudarías mucho.